Eh, Dejo de presentar la pantalla. Comparto la pantalla. Bueno. Entonces, aquí vamos a hacer una... Vamos a hacer una interconexión, ¿cierto? Porque vamos a ver para la siguiente... Sí, adelante. Para la siguiente enfermedad, ¿cierto? Vamos a ver un punto intermedio que como vimos es cómo este catabolismo de la galactosa se puede ir por una vía principal o por una vía alterna, ¿cierto? Entonces, como vamos a ver en las siguientes galactosemias, las implicaciones que tienen de tomar estas vías alternas. Aquí les traigo, por ejemplo, una publicación donde claramente se ve lo que está sucediendo en niños, ¿cierto? En un niño con una dieta normal, ¿cierto? Como cuál es la cantidad de galactosa más o menos día. Deme un momentico, por favor. Disculpe un momentico que tengo aquí una cosita. Disculpe un momentico. Sí sale. No sale. Ah, bueno, listo. Estoy en clase, qué pena. Bueno, entonces, como les decía, como vemos aquí en la presentación, ¿cierto? Esos son niños que toman, pues, común y corriente, una dieta típica. Y esto es lo que de esa galactosa tenemos la que se va produciendo endógenamente. Es decir, ¿cuál es la endógena? Recuerden que habíamos dicho que la galactosa también estaba, por ejemplo, en los gangliósidos, ¿cierto? En los glucocerebrósidos. Entonces, cuando se cataboliza, se va a liberar esa galactosa. O sea, en ese metabolismo, acuérdense que ese tipo de compuestos están sobre todo en las articulaciones, en los líquidos sinoviales, el líquido seminal, etc. Entonces, hay una producción endógena de galactosa, que esa producción endógena se va sobre todo por la vía de la pirofosforilasa y la UDP fosforilasa. Y recordemos que también está acoplado a la producción de glucógeno. Bueno, entonces aquí vemos que es un punto importante la producción endógena, ¿cierto? La cantidad de galactosa por día con respecto a lo que sucede en una dieta con galactosemia. O sea que la cantidad es importante. Por esa razón, es muy importante en estos niños tener una restricción de galactosa en la dieta. Vamos a pasar entonces ahora a lo que se llama la galactosemia no clásica o deficiencia de galactosa quinasa. También se conoce como GALCAM. Entonces, estábamos en esta, vamos para esta. Podríamos decir que esta es la primera enzima del metabolismo, la galactoquinasa. Entonces, cuando el sustrato es la galactosa, la enzima es la galactosa quinasa, es decir, que coge un adenosintrifosfato, utiliza un ATP que se lo va a colocar a la galactosa y queda como galactosa fosfato. El gen es el GALK. Entonces, ¿qué va a suceder con esta? Ah, bueno, muy importante. Recuerda que si está interrumpida acá, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la producción de galactitol y de galactonato, ¿cierto? Pero podríamos decir que aunque no es la clásica, también es complicadita porque fíjese que
en una parte inicial de la vía está interrumpida la vía. Entonces ahí ¿qué vamos a tener como consecuencia de eso? Que se va a acumular galactosa en sangre y esa galactosa entonces se va por esas vías alternas, que es el galactonato y el galactitiol. Ya vimos que el galactonato en presencia aquí de la galactosa deshidrogenasa produce galactonato y la galactosa en presencia de la aldosa reductasa produce galactitiol. Voy a pasar un poquito más rápido porque esto es la repetición de la repetidera. No, mentiras, no. Pero, pues ya habíamos mencionado que ese galactitiol es osmóticamente activas y entonces eso va a hacer que haya edema, ¿cierto? Del cerebro, edema del cristalino, ¿cierto? Incluso el compuesto mismo en sí va a desnaturalizar las proteínas del cristalino y eso lo que produce son cataratas. Entonces, esas cataratas, ¿cierto? Y se producen muy rápidamente. Pero los niños nacen hasta con cataratas, ¿cierto? Producto de esa producción endógena que hace la madre. Aquí vemos entonces, esto es un niño que nace con unas cataratas prominentes, basadas pues por el galactitiol del cristalino, lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, como vimos, esa galactosa, básicamente esa fosfatasa que es la que nos lleva a 1-EP, pero además de eso vamos a tener que tenemos esa galactosa, no solamente la de la alimentación, sino la de la endógena. Por eso introduje con esas vías alternas que se hacen, que es por la síntesis de lo que se llama glucoconjugados. ¿Qué son glucoconjugados? Son azúcares que están con ácidos grasos, con aminos, etcétera, ¿cierto? Pero además que esa síntesis de glucoconjugados, ese metabolismo, es muy importante. Mire y verá que comparativamente es mucho más grande en niños que en adultos. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y desarrollo. Esta enfermedad es un error innato del metabolismo, es autosómica recesiva, quiere decir que se hereda del papá y se hereda de la mamá. Y básicamente lo que, aparte de las manifestaciones clínicas, vamos a tener el metabolito en sangre y en orina, ¿cierto? Aquí quiero mostrarles para los países en los que están caracterizados, ¿cierto? Existen, por ejemplo, en algunos países, poblaciones, no países, sino poblaciones, y porque ya les voy a decir por qué les estoy mostrando, qué es lo que usted tiene que saber de esto de acá. A mí no me interesa que usted se sepa todas estas mutaciones, pero sí tiene que saber una de ellas. Y ya lo voy a decir por qué. Resulta que cuando se buscó la prevalencia de la galactosemia clásica, bueno, quiero decir que muestro esta, que no es de Galqué, no de Galcan, sino de Galtei, pero se las muestro porque si bien no está para las otras, da una idea de lo que puede suceder en las otras enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que el 62% de esta mutación, que es la Q188R y que se ha encontrado aquí en Colombia, o sea, un cambio de glutamina en la posición 188 por arginina. Entonces, el 62% es caucasoideo. Ojo, recuerden que muchas de nuestras mutaciones provienen de Europa, porque nosotros tuvimos una colonización europea. Pero además de eso, fíjense que el 58% están hispánicos y afroamericanos 12%. Entonces, por lado y lado tenemos cómo tener este tipo de enfermedades. Así que, ¿y por qué les menciono esto? Porque recordemos que hay unos
áreas de Colombia que tienen una alta endogamia. Entre esas áreas, entonces tenemos en Antioquia, el oriente antioqueño, en los Santanderes, en algunos lugares de la costa, como por donde está San Andrés de Sotavento, donde hicieron el sombrero volteado, en el centro del país, ¿cómo es? En el altiplano cundiboyacense. También tenemos en algunos lugares del Cauca. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de población. ¿Y qué quiero decir? Que cuando usted esté en su consultorio, como medicina general, que no tiene toda esa parte genética, pero que entonces le recuerde usted que habíamos visto dónde está frecuentemente este tipo de enfermedades. Vamos a ver la patogénesis. Entonces, ¿qué características clínicas va a encontrar usted en esto? Las cataratas, de hecho, se ha visto, se detectan en el momento del nacimiento, incluso se han observado fetos que a las 20 semanas de gestación ya han desarrollado las cataratas. Pero además de eso, tienen otros depósitos a nivel eh, ocular, depósitos maculares, depósitos en el cerebro que lo lleva a que haya un retardo mental porque hay un daño en el núcleo central, donde está el tálamo, hipotálamo, ¿cierto? Entonces eso hace, pero además de eso, además de la deficiencia, que no tienen una alimentación adecuada, entonces eso lleva a un deterioro neurológico, a un momentico, por favor. Disculpen, pero es que tengo un problema con el agua y vino el dueño de casa que me lo está arreglando. Un minutico, qué pena con ustedes. Sí, dígame. Estoy en clase, pero hay. Que me explique. Bueno, tan generosos, tan queridos, qué pena, pero usted sabe que siempre hay cosas en casa que uno tiene que arreglar. Bueno, entonces veníamos diciendo que ellos tienen deterioro neurológico, ¿cierto? Y motor, pues, ¿cierto? Bueno, entonces, uy, esto porque se repitió ahora que ya lo había dicho. Ya lo dije. Bueno, por la gracia, este tipo de galactosemia no es tan frecuente, ¿cierto? Este gen que es el GALQ
está ubicado en el cromosoma 17, ¿sí? Y es muy fácil de detectar, hombre, muchachos, qué lástima. Por favor, los futuros que vayan a ser dueños de laboratorios, de EPS y de todas esas cosas. Antes había cómo hacer aquí la detección de galactosa en sangre, en orina. Y con esos tres daticos, galactosemia, galactosuria y unas cataratas, usted hace el diagnóstico. Bueno, hablando pues también del cuadro clínico. Aquí vemos entonces, bueno, vamos a pasar a la tercera, perdón, enfermedad, que es la deficiencia de uridin fosfato 4 epimerasa o GALE, también se conoce como la epimerasa, ¿cierto? Entonces, básicamente, estamos acá, en este punto. Uridil difosfato galactosa 4 epimerasa, ¿cierto? Que se conoce como la GALE. Entonces, aquí ese cromosoma se codifica en el cromosoma 1 y podríamos decir que si bien tiene dos presentaciones, lo que se llama la benigna y la grave, es muy poco frecuente también y cuando se presenta la que más se presenta es la benigna. Por esa razón es que recuerdan que yo les acabé de mostrar una tablita donde les mostraba algo que era de Galt, ¿cierto? ¿Por qué se las mostré? Porque, por ejemplo, las caracterizaciones genéticas para estas dos, como es tan poco frecuente, no existe. Pero yo se las traigo como muestra de que ustedes lo deben tener en cuenta. Y más en nuestros países, en nuestro país donde este tipo de enfermedades son endémicas. Hola, yo sí prendí la cámara, sí. A ver, yo compruebo que me da como desconfianza, sí, está muy bien. Entonces, miremos cómo es la patogénesis, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque es muy bueno la forma benigna, porque en la forma benigna no hay que hacer, muchas veces, no siempre, acuérdense que estamos en el metabolismo y todo puede cambiar, ¿cierto? Pues es decir, no, los fenotipos no son exactamente iguales, pero pueden estar bien normal incluso aunque no se les haga restricción de dieta. ¿Y por qué eso es bueno? Porque eso permite entonces que el niño tenga un crecimiento y un desarrollo, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, puede ser que con restringirle solo la leche está bien. Porque es que ahorita vamos a ver unas tablas más adelante que incluso hay que hacerle leche, verduras, frutas, bueno, en fin. Uno de los graves problemas que se da, en la forma grave que se da, es la acumulación de uridildifosfato galactosa, ¿cierto? Vamos a ver que no voy a profundizar mucho porque el cuadro clínico, incluso los cuadros clínicos casi son indistinguibles en las dos, ¿cierto? Bueno, las galactosemias, voy a hablar un poquito ya como a nivel general de las tres, son de las pruebas que tienen diagnóstico prenatal. Tienen diagnóstico prenatal. Se puede hacer a través de amiosintesis o biopsia de prueba de vello coriónico. Ojo, en Bogotá parece que le están haciendo, no sé si para este tipo, pero están haciendo estas pruebas. No sé si para esta enfermedad. Muy importante para quienes se vayan a dedicar al desarrollo de políticas de salud, incluirlas dentro del tamizaje metabólico, reforzar eso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace, existen muchas pruebas. Yo les voy a mostrar pruebas que no están a disposición de nuestras, no se hacen, pero que se podrían hacer, ¿cierto? Como es la prueba de Butler, ¿cierto? Que lo que se hace es la detección enzimática por fluorescencia.
se hace un análisis cuantitativo por espectrofotometría de masa. Y lo interesante de esto pues es que es más específica y, 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 y pues permite hacer el diagnóstico, ¿cierto? Y lo que hay que tener cuidado es los falsos negativos, como en toda prueba, sobre todo en los heterocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que esta es autosómica recesiva. Entonces usted hereda un alelo de la mamá y un alelo del papá. Entonces es para los que tienen uno alelo diferente de padre y uno diferente de madre. Porque generalmente los que tienen el atenuado, los menos graves, son heterocigotos, aunque no siempre se cumple. Está también el test de Hills y tenemos estas pruebas que se hacen a nivel del DNA, por ejemplo, tengo aquí como ejemplo el GALT. Básicamente, ¿cuál es la dificultad para nuestros países? Ya sabemos que nosotros no tenemos caracterizadas nuestras mutaciones. Sin embargo, recuerden que tenemos una mutación que es frecuente y que de hecho nosotros la hemos encontrado, que es el cambio de esa glutamina en la posición 188 por la arginina, ¿cierto? Tenemos también, ahí existe otra prueba que se llama la prueba de Florida, tampoco se hace, ¿cierto? Tenemos cuantificación que es muy buena, se utiliza en Europa, en los Estados Unidos, y que yo la recomiendo mucho acá, que es la cuantificación de galactosa y de galactitiol. Son realmente esas pruebas sumados al cuadro clínico, sumado a una galactosemia y a una galactosuria, nos hace el diagnóstico. Ahora, ¿es importante la actividad enzimática? Sí, es importante, pero si usted ya ve que, es decir, el hecho ya de determinar que es una galactosemia independiente del tipo, ya le permite a usted prevenir que ese niño tenga unas manifestaciones devastadoras. Lo otro importante de eso es que si bien las benignas, las formas benignas, de todas maneras hay que mirarlas, porque a veces las benignas hay que hacer un poquito de restricción dietaria. También se hacen las sustancias reductoras, ¿cierto? En orina. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Ahí me estoy devolviendo. Vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento, no existe un tratamiento específico con estas dietas. Es decir, no hay un medicamento, no hay una terapia de reemplazo enzimático. Básicamente lo que hay que hacer es una restricción de los alimentos, una restricción dietaria de la galactosa, o sea, de los lácteos, de la leche y sus derivados. El objetivo de eso es que se disminuya las concentraciones de galactiol, de galactosa 1-fosfato, de galactatona, y eso hace que no tengamos cataratas, daños hepáticos, renales y cerebrales. Básicamente hay que tener en cuenta que la restricción dietaria debe estar dada por un monitoreo, sobre todo cuando se está en crecimiento y en desarrollo, ¿cierto? Porque hay que ir ajustando. Y sobre todo cuando el bebé está recién nacido. Porque uno de los problemas, como vimos, es el problema del crecimiento, ¿cierto? Por no una alimentación adecuada. Lo que les había mencionado ahorita es muy importante, los
heterocigotos, ¿cierto? Porque hay unos heterocigotos que incluso no tiene que ser tan restrictiva, pero hay otros que sí. Entonces, desde ese punto de vista, la caracterización genética es importante. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la asesoría genética que ustedes puedan hacer porque si ustedes tienen la duda, sospecha, ¿cierto? De sus recién nacidos, sus niños, hay que mirarlos sobre todo en aquellos que tengan en la familia o hermanitos con eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer restricción dietaria mientras se hace el diagnóstico y una vez que ya se tiene el diagnóstico, pues permanece la restricción dietaria o no, o la determinación de cuáles se deben eliminar. Recuerdan que dijimos que habían chicos que nacían con cataratas. ¿Y de dónde viene eso? Pues de la madre. Entonces, por eso también es muy importante, sobre todo después de que la madre para próximos embarazos tenga una restricción, una eliminación y disminución en galactosa. Cuando usted esté sospechando, sea que esté sintomático o no, siempre hay que excluir la galactosa. Como también vimos que habían problemas a nivel hepáticos, ¿cierto? Afecciones hepáticas, entonces dentro de esas afecciones hepáticas están los problemas de coagulación. Entonces por eso hay que dar suplementos de vitamina K o incluso hay que hacer plasmaféresis, plasmaféresis. Plasma, ¿por qué? Para los problemas que pueda tener de coagulación. Como eso no les permite un desarrollo adecuado del sistema inmunológico, entonces ellos pueden sufrir infecciones a repetición. Entonces, sobre todo tener en cuenta esas sepsis por gram negativos. ¿Sí? Bueno. La alimentación parenteral igual hay que tenerla con cuidado, con un monitoreo y un concurso importante de trabajo mancomunado entre la nutricionista y los médicos tratantes. ¿Qué es lo más bonito de esto? Que una vez que se hace la restricción de la dieta, los chicos tienen una mejoría clínica muy acelerada, muy bonita. Esto que les voy a mostrar acá no se tienen que aprender esto es para las nutricionistas, pero es como para que tengan una idea. Simplemente es informativo. La ingesta de galactosa normal es de 6.5 gramos y en estos chicos hay que dar 40 miligramos. Recordemos que estos datos son muy importantes, sobre todo en el proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta en las alimentaciones? Ya vimos, ningún alimento que tenga leche, lácteos, pero también los alimentos que tienen galactosa. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, la soya, la calabaza, la col, los pimientos, el puerro, el tomate, el cacao, levadura, semillas de girasol, sandía, kiwi. Es decir, hay una serie de alimentos que tienen galactosa, entonces hay que restringirlos. Los prohibidos pues ya vimos cuáles son, ¿cierto? Importante el manejo de los chicos, sobre todo en general del perfil hepático, ¿cierto? Pero también hay que incluir la parte de los triglicéridos. Para que pues para estar controlando y importante en las fórmulas que muchas veces tienen estos triglicéridos, entonces por ejemplo
este que se llama pregestimil, que tiene un hidrolizado de caseína. Aquí les pongo una lista netamente informativa, usted no lo tiene que aprender porque usted no es nutricionista, pero que le puede ayudar en alimentos que son los que son permitidos, los que ocasionalmente pueden comer y los que están totalmente prohibidos. Bien. También hay que utilizar complementarios como el calcio, ¿cierto? Los que, recuerden, las mujeres que son cal sobre todo, hay que hacerles tratamiento hormonal por la deficiencia ovárica. Bien. Bueno, chicos, ahí sí les recomiendo a ustedes que me digan si hacemos una pausa o si continuamos con el metabolismo de la fructosa. A decisión de ustedes, o si adelantamos otro poquito. Hola. Profe, es muy largo el tema de fructosa. Un poquito. Pues no toda la fructosa, sino que adelantemos otro poquito si quiere. A ver, vamos a ver, miremos a ver cómo está. No, ni tanto. No es tan larguito. No, mentira, sí. Ah, no. Si quiere empecemos y cuando se canse ustedes me dicen, ay, paremos. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Bueno, vamos entonces a ver el metabolismo de la fructosa. Ay. Metabolismo de la fructosa. Entonces la fructosa, como ustedes saben, es un carbohidrato que tiene su nombre fructosa porque está en las frutas, pero también está en otros alimentos como la miel, como los vegetales, como muchos vegetales. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El metabolismo de la fructosa, como ustedes saben, lo voy a hacer un poquito rápido, ¿vale? Está la fructosa, el metabolismo de la fructosa se da principalmente en el hígado, pero también en los riñones y en el intestino delgado. Esta fotito de acá, esta gráfica de acá que es de Saduray, me gusta mostrarla porque relaciona varias vías, ¿cierto? La vía de las pentosas, la vía de la glucólisis, bueno, etcétera. Y de alguna manera nos está mostrando, ¿cierto?, cómo algunos metabolitos del metabolismo de la fructosa están implicados allí y que tienen que ver con el proceso de la enfermedad. Si vemos específicamente la fructosa, una parte viene de la dieta, y otra viene de los catabolitos de los otros carbohidratos, como decimos, como es la glucólisis, como es el caso de la fructosa 1,6 bifosfato. Bien, entonces la fructosa viene y aquí importante, tenemos que pensar que la fructosa se metaboliza hacia fructosa 1-fosfato por la fructokinasa. Y a partir de esta fructosa, esa hexosa se divide en dos. Entonces, se convierte en gliceraldehído y dihidroacetona fosfato. Entonces, cuando tenemos interrumpida esta vía, también se potencia esta, que es la vía del sorbitol, de la sorbitol deshidrogenasa. Y eso es muy importante porque cuando se va hacia esa vía, entonces por esa, como es bidireccional, ¿cierto? Entonces ese sorbitol se puede convertir en fructosa y la fructosa en sorbitol. Recordemos
que la fructosa es muy importante en muchos de nuestros órganos, como por ejemplo en el ojo, como por ejemplo en los testículos, en el líquido seminal, ¿cierto? Las glándulas accesorias, que es donde se hace allí esta reacción. Vamos a empezar a ver la primera enfermedad, que es la fructosuria esencial hepática o deficiencia de la fructoquinasa. Entonces, vimos que esa fructoquinasa, no traje el dibujito para ubicarlos. Vamos a esta que está acá, ¿cierto? Esa fructoquinasa, entonces, básicamente, lo que va a hacer la fructoquinasa, al igual que la glucosa, y recordemos que también hay unos GLUT, por donde va a atravesar hacia el interior de la célula esa fructosa. Entonces lo primero que hay que hacerle a la fructosa es pues colocarle su fosfato en el carbono 6, y eso lo hace una fructoquinasa. Entonces resulta que para la enzima que codifica el gen que codifica esa enzima, existen dos mutaciones que son las que más se han encontrado, que son la G40R y la A43T, es decir, un cambio de glicina en la posición 40 por arginina y de alanina en la posición 43 por treonina. Esas son las mutaciones que más se han encontrado. Entonces, lo que va... es un error innato del metabolismo autosómico recesivo. Podríamos decir que este está en el grupo de enfermedades huérfanas y de errores innatos del metabolismo que se llama benigno, porque es asintomático. Generalmente lo que le produce a los chicos son diarreas, o sea, generalmente los anécdotas de eso es que el niño nace y cuando le empiezan a dar frutica, ¿cierto? Entonces empieza a hacer esas diarreas, vómitos. Entonces la mamá espontáneamente dice, ve, al niño le cae mal la fruta, y le quita la fruta y ya no hay problema, ¿cierto? Parece que esto está más o menos en 1 en 130,000 personas. Y si nosotros pudiéramos medir y sospechar que es eso, o esa mamá, lo que se va a encontrar es fructosemia y fructosuria. Hay una prueba que más adelante les muestro, que es el resorcinol, pero a ver, la fructosemia y fructosuria, básicamente nosotros no eliminamos esa fructosa. Nosotros, es decir, es muy poquito lo que eliminamos en orina de fructosa. Entonces, estos chicos generalmente, si le midiéramos, o cuando tienen las manifestaciones que no pasan de ahí, generalmente se va a aumentar cuando comen fructuosa, sacarosa y sorbitol. Y aquí menciono muy importantemente lo del sorbitol, porque ustedes saben que ya tenemos por nuestra industria muchos alimentos que son que se endulzan con sorbitol. Entonces hay que tener cuidado pues como con eso. Bueno, ya como les dije, me adelanté, pasa desapercibido en la vida, no tiene, la función hepática es normal, no tienen mayores problemas, pero existe, ¿cierto? ¿Cómo se detecta? Se detecta incluso ahí análisis que se utilizan para las otras fructosemias y fructosurias, sustancias reductoras, resorcinol, que básicamente es la detección de fructosa en orina. Bien, no tiene tratamiento, ni siquiera dietético, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, como les digo, cuando comen fructosa, que endulcen con fructosa, que sorbitol, pueden presentar las manifestaciones,
pero las fructosas incluso que tienen las frutas o los vegetales no tiene que ser restringida, es de muy buen pronóstico. Vamos para la segunda fructosuria, que es la fructosuria esencial o hepática. También se conoce como deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa. Entonces, que es esta que vemos acá, ¿vale? Perdón, acá. Entonces, es autosómica recesiva y tenemos entonces varias variantes genéticas relacionadas con esta fructosemia. Esta fructosemia también se conoce como intolerancia hereditaria a la fructosa. El gen se llama el ALDO-B. Bueno, hay una cosita que me olvidó mencionar, es muy importante. Aquí no está. Resulta que es la ALDO-B o esta enzima. Perdón. Tenemos como dos tipos de fenotipos y genotipos, porque nosotros tenemos dos tipos. Cuando está la fructosa 1,6-bifosfato, tenemos la aldolasa A y la aldolasa B. Bien. Entonces, nos estamos refiriendo hacia la aldolasa B. Sí, estas son las variantes más frecuentes. Eso no se lo tienen que aprender. Importante que lo tengan en cuenta. Espero que ustedes mantengan estas presentaciones para su vida, para que algún día les sirva como flashcard. Pero no se las tienen que aprender. Pero sí hay entre nosotros que es un cambio de alanina en el 149 por prolina, de alanina en la 150 por prolina, de alanina en la posición 175 por ácido aspartico y de arginina en la posición 335 por lisina. Realmente podemos decir que es frecuente, es más o menos 1 en 200.000 recién nacidos. Ya habíamos dicho que es autosómica recesiva. ¿Qué es lo que generalmente se ve en eso? Pero se llama intolerancia a la fructosa, porque aproximadamente con un poquitico de fructosa que se coma, puede ser en la representado en las frutas, representado en la miel, representado en las verduras, va a hacer que se tenga una hipoglicemia y una hepatopatía. Entonces, estos pacientes nacen normales, están muy bien, pero empiezan a tener unas manifestaciones, el crecimiento se enlentece, empieza a aparecer la hepatomegalia, empieza a haber toda esa alteración de el perfil hepático, ¿cierto? O sea, las transaminasas, las bilirrubinas, ictericia, fosfatasa alcalina, empieza entonces a presentar náuseas, vómito, empieza a haber letargia, palidez, temblores, convulsiones. Como el hígado está tan comprometido, entonces puede tener problemas en la coagulación, edemas, inflamaciones, así de retención de líquidos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con el test del resorcinol. Qué lástima, en la universidad hacíamos eso, en el laboratorio de bioquímica hacíamos eso. Qué lástima que ya no se está haciendo, porque básicamente es una pruebita donde se le echa unos reactivos, resorcinol, a la orina y se coloca un momentico a calentar y hace un cambio de color. Y eso ya nos va a hacer un diagnóstico. Lógicamente que necesitamos ya la prueba para ver qué tipo de enzima, que puede ser por la actividad enzimática o por la determinación de las mutaciones en el gen de la aldolasa B. Pero
Lo interesante de esto es que pues eso va a guiar la sospecha que usted como médico tenga. Entonces, si usted está sospechando de eso, hace la restricción dietaria. Yo pongo esto que está en las guías internacionales y españoletas, pero aquí, por ejemplo, no hacen prueba de tolerancia a la fructosa. Pero en otros países sí se hace, entonces, eh, pero se los menciono. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se resume en este cuadrito. Eliminar las fuentes de fructosa. ¿Y dónde están? En la miel, en las frutas, ¿cierto? En los medicamentos y los que tengan endulzantes con sorbitol y fructosa. Y como ellos tienen que tener restricción importante de frutas y verduras, entonces hay que hacerle unos suplementos, unos complementos de vitaminas, de minerales que se obtienen a través de las frutas y verduras. Esa restricción de la fructosa es para toda la vida, ¿cierto? Para evitar que caigan en crisis. Tenemos luego lo que se llama el déficit 1,6-difosfatasa, que básicamente tiene un problema, y es que esta enzima va a estar implicada en metabolitos que van a permitir que se produzca glucosa, como son los neoglucogénicos, o sea, de la gluconeogénesis, de lactato, glicerol, alanina, ¿cierto? Del mismo catabolismo de la fructosa en sí. En esta deficiencia los pacientes toleran un poco más la fructosa, no es ni como la primera, ¿cierto?, que pueden tolerarlo, ni como la anterior, que no pueden consumir. Estos pacientes hay que caracterizarlos y empezarles a ver hasta cuánto toleran. Es como el manejo que se hace. El gen está ubicado en el cromosoma 9. Este tipo de... A pesar de que no es tan agresiva como la que acabamos de ver, ¿cierto? Estos pacientes se les puede detectar en las primeras horas de vida, porque al tener la alimentación con la leche materna, rápidamente migran hacia una acidosis láctica y una hipoglicemia. Eso como resultado nos va a llevar a que tengan afecciones tanto por la hipoglicemia como por la acidosis, hiperventilación, disnea, taquicardia, apnea, somnolencia, letargia, y rápidamente pueden desencadenar un coma, convulsiones, un estado comatoso, incluso se pueden morir. También pueden encontrarse hipotonía, flacidez en todas las extremidades y hepatomegalia. La hepatomegalia puede ser incluso desde el momento del nacimiento, o puede darse rápidamente, puede irse desarrollando esa hepatomegalia. Tenemos otro grupo de pacientes que no es tan severa. En esta enfermedad hasta el momento no está como lo vamos a ver o lo hemos ya visto. Bueno, no, en estas no se ha visto todavía. En los errores innatos del metabolismo, cada enfermedad tiene como sus diferentes variantes, tipos, formas, dependiendo. No hay un consenso en los errores innatos, ¿cierto? Cada enfermedad, como la han ido desarrollando y describiendo, algunos hablan de forma, otros de tipo, otros de presentación. Bueno, aquí ni siquiera ninguno, sino que sabemos que hay una parte que podríamos decir que es como más atenuada, entonces no se encuentra, no es tan agresiva, es menos fuerte,
entonces no se presenta en el neonato, sino que se presenta en la primera infancia, ¿cierto? Sean meses o años, y generalmente se dan por cuadros infecciosos o por recambios metabólicos como la vacunación. Hay que tener en cuenta que las crisis que tengan de hipoglicemia pueden llevar a que el infante quede con un retardo mental severo. Y también hay que tener en cuenta que a pesar de que estos niños pues pueden sobrevivir, también puede exacerbarse la enfermedad con el desarrollo y el crecimiento. Entonces, como de qué va a depender de que estén bien y sobrevivan, de esa restricción en de esa restricción en la fructosa. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, esperen un momentico que tengo aquí como un bueno, eso ya lo habíamos visto. Vamos entonces al tratamiento. Entonces, a ver qué había aquí antes. Listo, muy bien. El tratamiento en general para estas fructosemias, entonces, es evitar la hipoglicemia y que haya gluconeogénesis. Entonces, como hemos visto en estas enfermedades, los tratamientos están basados en la dieta, en dietas tanto de restricción como en fraccionamiento. Entonces, eso va a depender de la severidad de la enfermedad, ¿cierto? Como ya vimos, hay algunos pacientes que pueden tolerar un poco de fructosa, o sea que la fructosa que estén en las verduras o que están en cereales o que están en algunas frutas. Bueno, no, las frutas no, pero en verduras, pues en otros compuestos hay entonces que pues manejarlos con fraccionados, controlados. Y otra cosa es muy importante es que como ellos hacen picos de hipoglicemia, muchas veces hay que darles entonces dosis de lo que se llama fécula de maíz o almidón crudo. Cuando los niños se presentan esta hipoglicemia, básicamente lo que se hace es, por un lado, tratar la hipoglicemia y por otro lado, tratar la acidosis. Hay que tener en cuenta que incluso en los neonatos, como la acidosis puede ser tan grave, tan severa, entonces con los manejos que se hace con bicarbonato de sodio, incluso hay que aumentarlos de manera importante. En cuanto a la destroza, pues entonces hay que, de acuerdo a cómo se esté dando la evolución de las terapias de fluidos, ¿cierto? O sea, con glucosa, entonces, pues si no va respondiendo o esa acidosis láctica no disminuye, entonces se puede aumentar la glucosa. ¿Qué sucede? Que entonces la glucosa se convierte usted tiene que estar monitoreando para que no haya unos picos de hiperglicemia. Entonces usted está midiendo permanentemente la glucosa por si requiere utilizar para el manejo la insulina. Es decir, en conclusión, usted tiene que ir trabajando, como ustedes ven, es un cuidado que es muy intensivo y que casi que es pegado el laboratorio, la nutricionista y el médico tratante,
donde usted va a estar evitando la hipoglicemia, la acidosis, ¿cierto? Y como efecto rebote del tratamiento con la glucosa, entonces manejar la insulina. Bueno, esto pues más o menos ya diríamos que en un después de que ha salido como de la crisis, ya entonces tenemos que mantener el rango de glicemia, entre, pues, dependiendo de la edad, pero más o menos entre 70 y 120 miligramos, y estar como muy pilos de evitar los ayunos, incluso esto que está en paréntesis lo pongo porque es muy importante. Hay que estar muy comunicado con los papás porque hay algunos que recuerden que el ayuno temprano se da más o menos de entre las 2 horas y media y las 3 horas. Entonces, decimos que estamos en un ayuno franco cuando estamos entre 5 y 7 horas, o sea, cuando dormimos. Pero hay muchos de estos chicos que no toleran eso. Entonces hay que darle fécula de maíz, incluso a veces hay que darle manejo nasal nocturno. Hoy en día se venden unas bombas, ¿cierto? Que se le pone la sonda hasta el estómago para que le dé la fécula de maíz durante la noche, ¿cierto? No, para no despertar. Y también, pues como por toda esta dinámica del metabolismo de combustible, entonces eso puede llevar a que haya un hígado graso, de que el perfil lipídico se aumente. Entonces es algo que también hay que estar monitoreando durante el transcurso de la vida del chico. Importante ahí los episodios agudos, ¿cierto? Que básicamente como están protagonizados por la acidosis y por la hipoglicemia, pueden llegar a ser fatales, ¿cierto? Si esos niños se diagnostican y se manejan adecuadamente, pueden tener su crecimiento, su vida, su desarrollo totalmente normal. Incluso pueden volverse más tolerantes al ayuno. Incluso pueden llegar a dejar la alimentación nasogástrica nocturna. Bueno, estos son pues como cositas ya como del recién nacido que hay que tener en cuenta. Que básicamente es lo que pasa es que en los recién nacidos pues normalmente los niños no tienen esos ayunos, porque recuerden que los niños permanentemente están llorando y la mamá pues los alimenta. Pero en este caso, como estos niños, suponiendo que ya están diagnosticados, entonces hay que estar muy pendiente de caracterizar qué es lo que el metabolismo del niño está empezando a reconocer como un ayuno, para que pues no vaya a tener estos problemas, ¿cierto? Entonces, básicamente, para evitar pues esa hipoglicemia y todo lo que la acidosis, ¿cierto? La hiperlactatemia, el aumento de ácido pirúvico y de cuerpos, la hiperlactatemia pues lógicamente va a aumentar el ácido pirúvico y los cuerpos cetónicos pues para tratar de mantener la homeostasis calórica. Entonces hay como que evitar eso. Dentro de las pruebas diagnósticas ya vimos, importante decir que en nuestro país ya tenemos para HPLC. HPLC, las pruebas de Bene ya casi no se hacen, ¿cierto? Las pruebas del resorcinol para tampoco casi se hacen. Yo les dejo ahí a ustedes unas ayuditas. Esto no tienen que aprendérselo, sino que es para mostrarles, pues que me parece muy triste y que ojalá algún día alguno de ustedes ponga un laboratorio, qué sé yo, o sus investigaciones, porque realmente esto simplemente es coger una orina,
esto le pongo, nada de esto se tiene que aprender, pero es para mostrarles, porque me da mucha tristeza que con pruebas tan sencillas, tan económicas, básicamente se podría hacer la determinación de este tipo de pruebas, pues de enfermedades. Entonces, básicamente, a la orina se le echa el reactivo, que es hidroximetil furfural, perdón, el resorcinol. Cuando nosotros estamos haciendo, le echamos a la fructosa o a la orina, se le echa HCl, ácido clorhídrico, se forma el hidroximetil furfural y luego le echamos el resorcinol. Como resultado, estos dos se pegan y lo que vamos a tener es que se vuelve rojo, muy rojo se vuelve, y eso ya da el diagnóstico. Cuando esto fue una investigación que nosotros hicimos y miramos que más o menos en concentraciones de fructosas mayores a 30 milimoles por litro, ¿cierto? Se podía, es positiva. Entonces podemos asumir más o menos cuánto es lo que está eliminando el chiquito. Ahí lo importante es saber que los pacientes diabéticos por su glucosuria a veces dan una tinción rosadita. Bueno, también está el reactivo de Benedict, que es una prueba muy fácil, donde simplemente a la orina se le echa el reactivo de Benedict, que todavía existe, y da un color, se da un cambio de color, ¿cierto? Y con eso podemos hacer el diagnóstico. Para el tratamiento nutricional, para todas las fructosemias, pero en especial para la intolerancia a la fructosa, estas que vimos como intolerancia a la fructosa, ¿cierto? Hay una lista de los que son permitidos y lista de los que son prohibidos. Y esto es muy importante porque pues a estos niños hay que hacerles una dieta para que puedan tener un crecimiento y desarrollo adecuado. Importante pensar que cuando decimos, por ejemplo, miremos acá, tenemos permitidos y prohibidos, pues para que lo vayan a tener en cuenta ustedes. Cuando decimos permitidos, leche de vaca, leche humana, leche de soya, este tipo de alimentos que contienen ciertas, pues tienen fructosa, entonces, o que se endulzan con fructosa, ¿cierto? O sea, las fórmulas, los yogures, bueno, todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Debe saber cuáles se consumen y cómo es la reacción del niño. Por esa razón es que aquí ustedes vemos, cuando decimos cualquier leche, es porque otras leches, por ejemplo, de otros animales pueden tener mayor contenido de fructosa, los helados y batidos y yogures, pues todas las cosas que puedan aumentar la concentración de fructosa, sea porque por el procesamiento la concentran o sea porque se lo adicionan, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los quesos, sobre todo el queso como el que nosotros tenemos, que es el queso que tiene casi la leche pues igualita, es decir, el queso, quesito y cuajada. Bien, en cuanto a los cereales, hay unos que se pueden tolerar y que pueden ser muy fuente de muchos nutrientes, que eso es como de las cosas más importantes, ¿cierto? Sobre todo mantener un balance en cuanto a vitaminas y minerales. Bien, lo mismo es para las grasas. Aquí quiero resaltarles que recordemos que, por ejemplo, la mayonesa está a partir pues les echan conservantes y las cositas que se les echan para que todo nos sepa bien, como son preservantes y cosas que nos mejoren el palataje, entre esos está la fructosa, entonces pues hay que evitarles esto. Bien.
aquí les traigo una lista de lo que serían medicamentos que tampoco se tienen que aprender eso, pero para que lo tengan en cuenta, que pueden tener fructosa, como por ejemplo el Tylenol, ¿cierto? Bueno, aquí no lo usamos tanto, pero en los Estados Unidos y en otros países sí se utiliza mucho el Tylenol, o lo traen de los Estados Unidos. Entonces hay que mirar eh, la lista de en la lista de los compuestos de los medicamentos, mirar que no vaya a tener sorbitol, que no tenga fructosa, ¿cierto? Para evitar que esto nos desarrolle una crisis. Lo mismo hay antibióticos que tienen, que están, es decir, la cápsula, la cubierta que trae la pasta es a base de fructosa. Bien, bueno, esto se los dejo ahí para que lo miren. Les dejo también aquí este dibujito que es de Sadhu Bray, que me parece muy interesante porque es lo que tiene que ver con los transportadores de glucosa, pero que también pueden ser para fructosa, o sea, se manejan el mismo. Por eso es que en estas enfermedades también a veces se afectan no solamente el metabolismo en sí mismo de la fructosa, sino, por ejemplo, lo que les hablé durante la presentación de la producción de glucógeno, bueno, etc. Bueno, chicos, hemos terminado. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, listo, chicos, nos vemos. Profe. Sí. Profe. Dime. No, dale, Mateo. A ver si me puede regalar, profe, un momentico, ahorita que terminemos, para comentarle algo. Sí, claro, con mucho gusto. Espere, yo te paro la grabación.